Ya ha llegado el segundo trimestre del año y eres de esos que aún no sabe si tiene que presentar la declaración de la renta o no. Pues después de ver este vídeo estoy convencido de que sabrás con total seguridad si en tu caso vas a tener que presentarla. Hola inversores, soy Pablo Nogales y hoy vamos a resolver la duda que muchísimas personas tienen a nivel fiscal cuando llega la campaña de la renta. Y es, en condiciones generales, ¿cuándo estamos exentos de presentar la declaración de la renta? Una cosa que quiero dejar clara ya y para que no haya malentendidos es que si somos trabajadores por cuenta propia, o sea, que estamos dado de alta en actividades profesionales o empresariales, sí o sí debemos de presentar la declaración. Como muchos de vosotros ya sabéis, Invirtiendo en uno mismo es un canal de inversiones, donde ya hemos tratado bastantes temas de todo lo relacionado con la fiscalidad de la inversión, tal y como es el modelo de 6, el 720, la incorporación de datos a la renta como el de la venta de acciones o el cobro de dividendos. Y en este vídeo, como inversores que somos, ya sea en acciones, fondos, forex, criptomonedas, lo que sea, ¿bajo qué límites de rendimientos o ganancias no estamos obligados a declarar? Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que vamos a ir respondiendo a lo largo de este vídeo. Pero recordad que lo mejor es que acudáis siempre a un profesional para que os ayude con vuestro caso concreto, ya que yo tan solo soy un inversor particular. Aclarado esto, ¡empecemos! Lo primero que debemos de tener muy claro es bajo qué circunstancias nosotros, los contribuyentes españoles, no tenemos la obligación de tener que presentar la declaración de la renta. Para ello es imprescindible saber la procedencia de cada uno de los rendimientos que hemos generado el año anterior y ver si superan o no los límites que nos marca la ley. El principal rendimiento que suele percibir, sí o sí, la mayor parte de la gente son los rendimientos del trabajo, que es básicamente toda actividad que desarrollemos por la cual recibamos una contraprestación, aunque también están los rendimientos de capital mobiliario, inmobiliario y las ganancias patrimoniales. Sabido esto, ¿cuándo no estaremos obligados a presentar la declaración de la renta? Pues las personas que hayan tenido el año anterior varios tipos de rendimientos y no hayan superado la cantidad de 1.000 euros en ese año, no están obligados a presentar la declaración. O sea, debemos de sumar los rendimientos del trabajo, rendimientos del capital o actividades económicas y las ganancias patrimoniales. Y si todo esto es inferior a 1.000 euros, no tendremos por qué presentar nada. Lo mismo ocurre si hemos tenido pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros, en cuyo caso tampoco tenemos por qué decir nada a Hacienda. Vamos, que si tienes un trabajo y aparte has generado rendimientos de capital mobiliario o inmobiliario o has tenido ganancias o pérdidas patrimoniales, lo más seguro es que superes ese mínimo de 1.000 euros y ya tengas que presentar la declaración. Lo mejor, lo más sencillo y además que es gratuito es que solicitemos el borrador y comprobemos los datos que tiene la agencia tributaria. Porque aunque no estemos obligados a declarar, es posible que sí nos interese presentar la declaración de la renta, ya que puede que nos esté saliendo a devolver, en cuyo caso os recomiendo que la presentéis sí o sí. Si no, perderéis ese dinero y nunca, repito, nunca lo vais a poder recuperar. Es vuestro dinero, así que solicitadlo. Además, si no presentamos la declaración, no podremos beneficiarnos de ninguna de las deducciones y desgravaciones estipuladas en la legislación, como es el caso de las aportaciones a los planes de pensiones o las de la vivienda habitual, entre otras. Dicho esto, realmente podríamos terminar ya aquí el vídeo, pero sé que muchos de vosotros seguiréis teniendo dudas debido a vuestra casuística concreta, por lo que vamos a detallar un poco más todo esto. Para ello voy a basarme en la tabla que nos facilita la agencia tributaria para saber cuándo no estamos obligados a declarar. Y ojo, de aquí en adelante prestad atención, ya que presentar la declaración no tiene por qué implicar pagar. Así que tranquilos y vayamos poco a poco. En la descripción tendréis todas estas referencias. En la tabla vemos 4 columnas. La primera hace referencia al número de regla, la segunda a la fuente de la renta obtenida. En la tercera columna vemos la cuantía
cuantía por la cual, si estamos por encima, deberemos de presentar la declaración. Y en la cuarta se especifican algunos detalles. Al principio la tabla puede parecer algo liosa, pero no lo es tanto, ya veréis. Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de rentas hemos tenido el año pasado, y empezaremos siempre por la primera regla. Una vez estamos aquí dentro, veremos que hay diferentes límites en función de la procedencia de nuestra renta. Si nuestra única, repito, única fuente de ingresos ha sido proveniente de rendimientos del trabajo, nos fijaremos en esto. Vemos que si solo hemos generado rendimientos del trabajo y solo tenemos un pagador que nos retribuye con menos de 22.000 euros brutos, no tendremos por qué presentarla. En el caso de tener más pagadores, 2, 3 o más, deben generarnos menos de 1.500 euros anuales cada uno de esos pagadores. Porque si esos pagadores extra nos generan más de 1.500 euros, el límite para no tener la obligación de presentar la declaración se reduce a 14.000 euros. Recordad que antes ya he comentado que si somos trabajadores autónomos, sí o sí deberemos de presentar la declaración. Como vemos, todo depende de cuántos pagadores tengamos, si tenemos uno o más de uno y si estos superan los 1.500 euros o no. Y ojo, con pagadores no me refiero únicamente a empresas, me estoy refiriendo a cualquier fuente que nos haya generado rentas, pensión, ERTE, paro, cualquier ayuda estatal, etc. Precisamente esta declaración de la renta, con todo el tema de las ayudas estatales a causa de la situación especial vivida el año pasado, habrá sido muy frecuente que se hayan tenido dos fuentes de ingresos o dos pagadores, vamos. Por ejemplo, el primer pagador sería la empresa para la que trabajamos y por otro lado, un segundo pagador, el ERTE, Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Mucho cuidado con esto último, porque es altamente probable que no se hayan estado aplicando las retenciones adecuadas. Y si es así, nos saldrá a pagar, como vemos en el ejemplo de la imagen. En definitiva, que cuando se tienen dos pagadores y el segundo, sea lo que sea, supera los 1.500 euros anuales, estaremos obligados a presentar la declaración de la renta. Aunque ya lo hemos tratado en otros vídeos del canal, os dejo en pantalla los tramos del IRPF para el 2021. Como ya sabréis, conforme mayor sea la base imponible, mayor es el gravamen que se nos aplica. Tened en cuenta que hay una cuantía exenta siempre, que son los primeros 5.500 euros, y que además estos baremos por los cuales se rige el IRPF están condicionados por las circunstancias personales del contribuyente, por lo que cada caso es diferente, y si estáis afectado por el tema del ERTE y tenéis dudas, os recomiendo que acudáis a un asesor profesional. Recuerda que si te interesa aprender a cómo puedes sacar partido a tus ahorros con fondos indexados y ETFs, tienes a tu disposición mi curso gratuito de experto en inversión pasiva. Para acceder a él tan solo haz clic en la pestaña superior o busca el enlace en la descripción de este vídeo. Pasemos ahora al caso de que solo tenemos rendimientos del capital mobiliario o ganancias patrimoniales, en cuyo caso nos fijaremos en esto otro. En este apartado, por parte de los rendimientos del capital mobiliario entran, por ejemplo, los intereses de los depósitos o los dividendos de acciones. Por parte de las ganancias y pérdidas patrimoniales entra la venta de todo tipo de productos financieros que hayamos hecho el año anterior, como puede ser pues la venta de participaciones de un fondo de inversión o de acciones o de ETFs, CFDs, Forex, futuros, opciones, criptomonedas, warrants, etc. Bueno, pues si solo hemos tenido como fuente de ingresos rendimientos del capital mobiliario o ganancias patrimoniales, en el caso de superar los 1.600 euros ya deberemos de presentar la declaración. En este caso todo se rige por la escala del ahorro, la cual empieza en un 19% para los primeros 6.000 euros y termina en un 26% para ganancias superiores a 200.000 euros. Si invertimos en el extranjero, el borrador de la renta no incluirá todos los datos fiscales que corresponden, por lo que es obligación de cada contribuyente añadir esta información a la renta. Si al final tenéis que presentar la declaración, os dejo en la descripción y en el comentario destacado los vídeos donde os explico cómo añadir a la declaración de la renta todo lo relacionado con la venta de acciones y los dividendos que habéis obtenido el año anterior.
Después hay un tercer grupo dentro de la primera regla, con diferentes maneras de obtención de rentas, donde entraría pues las rentas inmobiliarias, rendimientos de letras del tesoro, subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o precio tasado y otras ganancias por ayudas públicas. Con esto ya terminamos la primera regla y ahora es cuando muchos os preguntaréis, ¿qué pasa si tenemos diferentes fuentes de ingresos de cada uno de los tipos que hemos visto? ¿O qué pasa si tenemos un empleo y aparte tenemos una vivienda en alquiler? Bueno, pues ocurre lo que dije al principio, y es que nos tenemos que fijar en la segunda regla, ya que al tener en cuenta todos estos tipos de fuentes de ingresos, con tan solo superar 1.000 euros ya deberemos de presentar la declaración. Vamos, que lo más seguro es que si trabajas por cuenta ajena, con un simple céntimo que generes de más por otra vía, ya vayas a tener que presentarla. Pero repito, presentar no significa pagar, ya que siempre hay 5.500 euros exentos y cada situación personal es diferente, debido a exenciones puntuales de cada caso. Así que solicitad siempre el borrador y añadir todos los datos que el borrador no tenga, como es el caso de las ventas de activos en el extranjero. Llegados a este punto, creo que ya tendrás bastante claro si en tu caso tienes que presentar la declaración o no. Si es que sí, te dejo por aquí en pantalla cómo se incluyen la venta de acciones y el cobro de los dividendos a la renta. Y recuerda suscribirte para no perderte nada de fiscalidad ni de inversiones. Así que nada, adiós.